Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El tema de las abducciones es quizás uno de los temas más importantes que implican al fenómeno ovni o el fenómeno extraterrestre. La vinculación entre ambos parece ser importante. El fenómeno de las abducciones ha sido estudiado por gente con bastante capacidad académica, desde psicólogos, psiquiatras, sociólogos, médicos. Ha sido investigado por un montón de personajes y a las conclusiones a las que han llegado es: no sabemos por qué se produce esto. Si bien es cierto, esas abducciones en muchas ocasiones han intentado ser explicadas peregrinamente por la ciencia, la psicología o la psiquiatría, intentando alegar que esas abducciones son producto de un fallo psicológico o alguna psicopatía del paciente. Pero lo que no puede hacer una psicopatía, desde luego, es dejar una muestra de carbono o una muestra mecánica dentro del cuerpo humano. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Y para hablar de eso hemos traído a Vicente Fuentes. Vicente, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar en Mundo Desconocido una vez más. Bueno, vamos a ver, el tema de las abducciones, porque yo he tenido ocasión de leer a una serie de científicos o profesionales que dicen que las abducciones obedecen a una recreación onírica o un momento, una forma de psicopatía que se produce en el cerebro, pero una forma de psicopatía no deja piezas metálicas dentro del organismo estratégicamente situadas y enganchadas o engarzadas a todos los nervios, ¿verdad? Sí, JL, te comento, el tema de las abducciones siempre ha sido un tema tabú dentro de la ufología, ya que existen algunos casos de dudoso calibre que normalmente suelen ensuciar los casos auténticos. Pero sí que es curioso que dentro de la casuística de las abducciones hay un tema tabú dentro de ese tema tabú, que es el tema de los implantes que llegan a encontrarse dentro de estos testigos. Es curioso porque la mayoría de los casos estudiados hasta el momento se refieren a 17 operaciones realizadas por un experto, un médico de Estados Unidos llamado Roger Leir, que ha conseguido extraer diferentes piezas de personas que aseguraban haber sido abducidas incluso desde su niñez. Entonces, bueno, en este programa vamos a evaluar el caso de Ron Noel, una persona que fue supuestamente abducida con 9 años de edad y que en un análisis médico encontró de manera fortuita un extraño cuerpo ubicado muy cerca del hueso del cúbito y del hueso del radio. Indícanos en la mano más o menos en qué ubicación estaba, en el Sí, brazo, perdón. estaba más o menos, para que la gente pueda verlo, más o menos a esta altura. Ah, entiendo. Así es. Entonces, bueno, el tema es que estos implantes han podido verse en multitud de sitios, desde el oído, la propia oreja, los lóbulos de la oreja, manos, dedos, la muñeca, los brazos, las piernas y los pies. También se han visto casos de implantes a nivel cerebral, pero lo cierto es que la extracción ha sido imposible. Lo que nos interesa a nosotros son los... Y al hilo de todo esto, he tenido ocasión de ver radiografías de gente que tenía un implante detrás del lóbulo ocular, detrás del ojo. Efectivamente, eso existe. ¿Cómo Lo que pasa es que la dificultad para poder extraer este tipo de implantes es notoria. Lo que sí que se ha podido hacer es realizar extracciones de brazos, de piernas, de pies y de manos, ¿no? Y es ahí donde comienza nuestra historia, ¿no? Porque, claro, las consecuencias para el ser humano son impresionantes. Si te parece bien, vamos a ir detallando un poco cómo es el caso. Sí, vamos a hablar del caso de Ron Noel. Vamos a ver, este chico, o cuando era un muchacho, ¿qué le ocurrió? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bien, pues este chico tuvo una experiencia de abducción. Estaba en un bosque cerca de su localidad, vivía en Arizona, y bueno, pues con 9 años, junto con otros dos niños, pues vieron un extraño objeto volador no identificado sobre la copa de unos árboles. Estaban en una cabaña, en un bosque, y bueno, pues sus padres les habían dejado allí, y bueno, pues la verdad es que no pudieron contar nada más porque tenían una especie de tiempo perdido, el missing time que muchos testigos de abducciones explican que tienen en este tipo de experiencias. Entonces,
fue curioso porque 40 años después se dio cuenta en un análisis médico que tenía adosado un mecanismo, una especie de utensilio, una especie de... No era muy grande, era un trozo de metal ubicado en su cúbito que tenía 2 milímetros de longitud. A ver, Entonces, vamos a ver. Este hombre nunca llegó a tener molestias por ese implante, nunca le molestaba ahí algo, una rozadura, un picor, una molestia en sí. Él nunca llegó a hacer patente. ¿Cómo descubrió o se palpó y notó algo duro o le hicieron una biopsia intentando extraer algún tipo de quiste tumoral o... sí, es curioso porque esto se descubrió a través de una radiografía. No existió ningún tipo de molestia en el paciente durante los 40 años que aquel objeto pudo estar en el interior de su cuerpo. No existía ningún tipo de infección, no se desarrolló ninguna fibrosis quística, no se desarrolló tampoco ninguna inflamación. Esto fue un descubrimiento completamente fortuito. Y entonces, claro, al descubrirse eso, también le ocurrió una cosa extraña porque ese mismo día, parece que las casualidades no existen dentro de la ufología, ese mismo día pudo ver un documental en el que un experto, el experto que decíamos anteriormente se llamaba el doctor Roger Leir, estaba especializado en extraer este tipo de implantes. Y entonces contactó con él. Y entonces cuando contactó con él, empezaron a estudiar el caso y lo primero que hicieron fue hacerle una segunda radiografía, a ver si había sido algún tipo de error. Y efectivamente, ahí salía en la segunda radiografía este cuerpo. Bueno, vamos a ver. Entonces llega el señor Noel y se pone en contacto con el señor Levy y al final deciden entre los dos ponerse o ser intervenidos para extraer aquel artefacto que tenía insertado en la muñeca. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo hacen la intervención? ¿Qué es lo que sucede durante la intervención? ¿Qué es lo que extraen? Cuéntanos todo este proceso que creo que es muy interesante, todo lo que ocurre. Efectivamente, es interesantísimo porque resulta que antes de la extracción realizan una serie de mediciones, de experimentos para determinar pues de qué estaban hablando, cuál era la naturaleza de aquel objeto. Y entonces es curioso porque lo primero que hacen es medirlo y mide entre 2 y 3 milímetros, no mucho mayor de lo que es la cabeza de un alfiler prácticamente. Lo siguiente que hicieron fue determinar el carácter metálico. Eso se podía hacer con un medidor de electronegatividad. Aquello tenía que tener componentes metálicos. Pero no solo eso. Después de esa medición hicieron otro experimento. El experimento estaba basado en exponer la parte del brazo de Ron Noel a una luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta era específica, tenía una longitud de onda de 302 nanómetros. ¿Y cuál fue la sorpresa de Ron Noel? Que descubrió que en esa parte del cuerpo tenía unas marcas que solo podían verse a través de esa luz ultravioleta. Bueno, yo voy a explicar cómo lo hicieron. ¿Habéis visto las maquinitas de falsificar para detectar billetes falsificados, que son ultravioletas, que cuando os la acercáis produce luz negra? Bueno, pues una frecuencia concreta de esa luz negra, cuando está hablando de naniómetros, es la que detectaba que cuando te ponían la luz sobre la parte específica de tu piel, aparecía una letra, pero con otro tipo de luz infrarroja, luz del día, etcétera, no aparecía absolutamente nada. Esto me recuerda a esos tatuajes que hacían en algunas discotecas o algunos sitios para que nuevamente te pudieran dejar entrar sin que te dejase marca. Pues algo parecido, una especie de tecnología una especie de marcaje, porque es que al final con estos marcajes y estos implantes muchas veces empiezo a pensar si realmente somos humanos o somos auténtico ganado, que eso es lo que me da auténtico pánico. Bien, vamos a continuar con el tema. Le detectan esa C y creo que ese implante también detectan otra cosa, ¿verdad, Vicente? Como que emitía algo. Efectivamente, JL. Tras esa medición con ultravioleta, que por cierto el doctor Roger Leir también exponía que se podían ver con mediciones a 365 y 254 nanómetros, bueno, pues tras ese experimento lo que hicieron fue hacer una medición de un campo magnético. ¿Y cuál fue la sorpresa también por parte del equipo de Ron Noel, el equipo de Roger Leir y del testigo Ron Noel? Que el campo magnético que se consiguió medir tenía 5,5 miligauss.
Es decir, además era una medición en continuo. Aquel objeto estaba emitiendo un campo magnético desde el interior del cuerpo del testigo sin que el testigo pudiese ni controlar el proceso ni tener conocimiento del mismo. Sí. Este tipo de cuestiones, y lo estaba buscando en estos momentos, me recuerda a un vídeo en el cual hablo sobre la exposición a los microondas y yo utilizo un aparato, es un medidor de campos electromagnéticos. El aparato que utilizaba el señor Ley era parecido a ese en concreto. Cuando se detecta que está emitiendo, pues con una especie de escáner pueden ver efectivamente la frecuencia con la que está emitiendo. Que esa frecuencia no es una frecuencia elegida al azar, por cierto. Es una frecuencia que es exactamente la misma que utiliza el radiotelescopio Arecibo para las emisiones al espacio profundo. Con lo cual nos damos cuenta que ese artefacto que llevaba implantado tenía un sistema de alimentación energética. ¿Qué es lo que llevaba ese sistema? ¿O de dónde extraía esa energía para poder lanzar un campo de radiofrecuencias a ese nivel? Y evidentemente ese campo de radiofrecuencias no sería analógico, llevaría algún sistema de envío de datos, o proceso de información, o recepción de información, un feedback. Efectivamente. Háblanos de todo esto. ¿Qué es lo que había? Sí, JL, además del campo magnético de 5,5 miligauss que se podía medir, que estaba saliendo del brazo del testigo, también pudo verse una emisión de ondas a una frecuencia de 137,72926 megahercios y 516812 gigahercios. Es decir, aquello, además de estar emitiendo un campo magnético, estaba emitiendo una serie de ondas que efectivamente, como tú bien dices, son las mismas que se utilizan para las emisiones en el espacio profundo, es decir, las mismas que se utilizaron, por ejemplo, en el experimento del radiotelescopio de Arecibo. Y también es curioso porque el doctor Roger Leir identificó alguna de estas frecuencias como las utilizadas por la NASA para el envío de comunicación vía satélite a los transbordadores y a la Estación Espacial Internacional. Un momento, porque esto ya empieza a complicarse. A ver, si son las mismas frecuencias que está utilizando NASA para el telescopio Arecibo y comunicaciones al espacio exterior con otro tipo de sondas, ¿es casual de que sean las que emite el aparato? ¿Tal vez esté algún operativo de NASA detrás? ¿El ejército? ¿Alguna organización secreta? ¿Está entidades biológicas no humanas detrás de todo esto? Porque evidentemente esa casualidad o esa conexión que existe entre los barridos de frecuencias utilizados por NASA y que tenía el artefacto del abducido no puede ser casual, porque las frecuencias hay un montón de ellas, prácticamente infinitas. Que se pongan al mismo nivel indica que, punto número 1, es la mejor frecuencia para emitir al espacio profundo, o punto número 2, es la misma frecuencia porque detrás de la abducción y detrás de ese artefacto implantado se encuentra alguna organización gubernamental secreta que busca los mismos fines. ¿Es así o no es así? Efectivamente, estamos hablando de que las emisiones, al igual que pueden estar siendo dirigidas hacia el espacio profundo, también pueden estar dirigidas hacia satélites humanos. Eso significaría que habría algún tipo, claro, efectivamente, que habría algún tipo de control por parte de la NASA o de algún estamento del gobierno de los Estados Unidos que estuviese recibiendo los mismos datos que estarían siendo emitidos al espacio profundo, es decir, un conocimiento del tema. Es interesante porque resulta que antes de hablar de la composición de estos implantes, resulta que el señor Ron Noel se sometió a una sesión de hipnosis y en esa sesión de hipnosis, al final de lo que es la operación, el momento en el que se le introduce ese implante, él no puede ver las personas o los seres que le están implantando eso, pero sí que dice un detalle interesante, que es que a la mañana siguiente un helicóptero, todo esto lo tenía también olvidado, un helicóptero militar se presentó allí y unos extraños soldados pues se intentaron asegurar de que no se acordaba absolutamente de nada de lo que le había ocurrido la noche anterior. Es curioso porque a nivel de hipnosis, el señor Noel, la idea que tenía después de la sesión era que
esos señores estaban allí para asegurarse que no se acordaba de nada. Y si se hubiese acordado de algo, se lo habrían llevado. Esa era la sensación que tenía Ron Noel después de la visión, después del recuerdo vívido que tenía tras la sesión de hipnosis. Que habría algún tipo de estamento en el gobierno de los Estados Unidos que se habría asegurado que no se hubiese acordado absolutamente de nada. Y aún más, ese estamento tendría conocimiento de cómo ocurrió, de cuándo pasó y de quiénes eran los involucrados en esa abducción. Vamos a ver, es que esto es sumamente complejo. Tenemos detrás a una especie de facción dentro del gobierno, y cuando digo el gobierno me refiero al visible, que parece ser que está llevando operaciones oscuras, tan oscuras como esta, que puede ser una operación de abducción en la que estén vinculados operativos del gobierno. Ese gobierno no tiene nada que ver con el gobierno que nosotros vemos. Quizás ese gobierno, que tiene sus mecanismos y sus métodos, sea el que realmente esté gobernando, el llamado poder detrás del trono, porque efectivamente maneja presupuestos, como hemos podido pensar, a lo largo de muchas ideas y muchas pruebas circunstanciales que nos hacen pensar que efectivamente existe un gobierno paralelo dentro del actual gobierno, y hablo de los Estados Unidos. Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a verlo desde esta óptica. Si hace tiempo tuve ocasión de leer una serie de datos sobre el señor Booth Hopkins, que escribió el libro Intruders, uno de los primeros que empezó a hablar sobre las abducciones, norteamericano. Este hombre hizo un sondeo y llegó a la conclusión de que podían existir millones de personas abducidas. He tenido también ocasión de leer un libro titulado Majestic, escrito por Willy Strebe, en el cual Willy Strebe, a modo de narrativa, explica cómo muchos de los militares o el staff de los Estados Unidos estaba siendo abducido por una serie de pruebas que le llegaron a él. ¿Es posible que exista algún tipo de infiltración por parte de entidades ajenas a los humanos que estén controlando el staff mundial de poder, y que con que tengan a unas 10.000 o 5.000 personas controladas en el planeta están dominando o están escribiendo la historia literalmente en base a ese tipo de sistemas complejos que controlan a las personas, entre comillas? ¿Puede estar ocurriendo algo así, Vicente? Perfectamente posible. Y aún más, JL. Te puedo comentar que el doctor Roger Leir llegó a unas conclusiones muy interesantes con respecto a las marcas que aparecían en estos abducidos y que se podían ver solamente con luz ultravioleta. Entonces, la conclusión que llegó es que esas marcas se iban renovando con el tiempo. Y claro, la sorpresa fue que Ron Noel tenía una marca que, según el doctor Roger Leir, que había tenido una gran experiencia previa en este tipo de casos, bueno, pues la marca se habría hecho solamente 2 semanas antes de la operación quirúrgica. Pero claro, el señor Ron Noel no sabía absolutamente nada de esa posible abducción que le había ocurrido hace 2 semanas. Lo que significaría que el tema de las abducciones se habría perfeccionado hasta niveles prácticamente infinitos. Es decir, las abducciones ya no dejarían ningún tipo de muestra a nivel cerebral, no dejarían ningún tipo de recuerdo, y eso podría estar ocurriéndole a millones de personas. Claro, si barajamos la hipótesis de que esto puede estar muy relacionado con el control mental, para controlar este planeta solamente tendrías que controlar a unas 100, 200 personas, como mucho 10.000 personas. Pero hay otro dato interesante, que es que dentro de la casuística ufológica, a mí siempre me ha parecido muy importante el tema motivacional, el tema de la motivación. Y es que si están abduciendo a una persona determinada, por algo será. Es decir, es posible que esos señores del gobierno puedan influirle en sus decisiones, pero es posible que las personas de la calle sean abducidas porque ellos tienen algún tipo de información, algún tipo de permisividad a nivel mental, puede ser también algún tipo de experimento, y no son elegidos al azar. Saben perfectamente, la inteligencia que hay detrás de esto sabría perfectamente a quién abducir, cómo abducirles, y sobre todo no dejarles ningún tipo de marca identificable, excepto lo que sería estos chips y las luces ultravioletas, las marcas que se ven en las luces ultravioletas. Vamos a ver. Es que esto es muy delicado, quiero decir, tiene una importante trascendencia.
Imaginemos que estadísticamente la cantidad de abducidos es muy elevada, con lo cual las personas que están viendo este videoprograma casi con total seguridad en un porcentaje más o menos elevado, y digo más o menos elevado, quizás me refiera a un 1, a un 0,5, a un 2%, quizás hayan sido abducidas y tengan implantes. Si una persona normal tiene implantes, esos implantes parece ser que se engarzan a los nervios literalmente, y como se ha podido demostrar según ese informe que he tenido ocasión de leer, que ha redactado, llegan incluso al cerebro. Si esos implantes tienen capacidad de enviar y recibir información e interactuar sobre las acciones que nosotros hacemos, ¿qué posibilidades existen de que alguien se levante un día por la mañana y decida cometer un atentado o una atrocidad sin saber por qué y sin tener una explicación lógica, sencillamente porque alguien ha utilizado ese tipo de tecnología para secuestrar, o vamos a decir mejor, poseer la voluntad de esa persona para ejecutar actos atroces? ¿Eso puede llegar a estar ocurriendo? Es perfectamente posible. Estaríamos hablando de un MK Ultra elevado a la 10ª potencia prácticamente, ¿no? Lo que sí que es cierto es que si se tiene que tener en cuenta una cosa, que es que si ese implante está emitiendo ondas, es muy posible que esté recibiéndolas. Y claro, hay un detalle muy interesante, que es que en la extracción de los mismos, con anestesia local, las personas que están siendo sometidas a la operación gritan de dolor cuando se les extrae ese implante. Y eso es curioso porque si tienen dormida toda la parte que está afectada a la operación, eso significa que el dolor no tendrían que sentirlo en esa parte. Pero claro, el dolor se transmite a través del sistema nervioso, a través del cerebro. Y claro, eso es posible que esté enviando ondas que estén directamente siendo procesadas por el cerebro. O sea que sí que sería posible llegar a controlar a un individuo a través de estos implantes. Pero fíjate que es curioso porque resulta que estos implantes tienen una especie de relación de parásito y huésped con el individuo. Y es curioso porque la energía la consiguen obtener del propio individuo a través de, posiblemente, esto es una teoría que baraja el doctor Roger Leir, a través de las reacciones de ADN y de ATP, reacciones energéticas a nivel genético. Otro detalle interesante es que se ha descubierto que existe una capa, una membrana que rodea a este tipo de implantes metálicos y que parece fusionarse con el cuerpo. Hay un caso muy interesante también del señor Willy Strieber, que exponías anteriormente, que es que estos implantes parece que tienen capacidad de detención, y se ha llegado al caso en el que estos implantes parece que se han llegado a mover dentro del cuerpo del individuo para evitar ser extraídos. Es impresionante todo esto. Vamos a ver. Vamos a ir a un punto ya, llevamos ya 23 minutos y me gustaría terminar este vídeo sobre los implantes de las abducciones o sobre implantes sobre determinadas personas. Yo te voy a hacer una pregunta. Imaginemos que alguien que está viendo este vídeo encuentra un bulto o una molestia o tiene sospechas de algo que tiene en su organismo, ¿no? Véase la muñeca, véase la nuca, tal vez en otra parte de su cuerpo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Hacerse una radiografía? O cuéntanos, ¿qué es lo que...? Sí, quizás ni siquiera tendría que tener molestias, porque el 100% de los casos de este tipo de implantes que aparecen en supuestos abducidos no les crean ningún tipo de molestia a los testigos. Sería más una cuestión de casualidad, el hecho de poder hacerse una radiografía y que de repente apareciera. Quizá una de las posibles cosas que se puedan hacer para detectarlos sea el tema de la luz ultravioleta. Esto ha ocurrido en más ocasiones. Abducidos que tienen pues marcas de una especie de plancha y que solamente puede verse a través de esa luz ultravioleta. Vamos a ver. O sea que lo que podrías decir, o más o menos recomendar, o como consejo, entre comillas, es que alguien coja la llamada luz negra,
más o menos, es la famosa luz ultravioleta, o un detector de billetes falsos, en los cuales se ven las marcas que se dejan en esos billetes, se lo acerque a la piel, donde supuestamente él piense que puede que tenga algún implante, y si tiene alguna coloración distinta o alguna marca, que piense en el siguiente paso, que sería una radiografía. Y Eso es. después de que haya tenido la oportunidad de ver una radiografía y en esa radiografía apareciese algún artefacto, ponerse en manos de los médicos o de cirujanos para extraérselo. Efectivamente. Ese sería el procedimiento, ¿no? Bueno, Efectivamente. pues vamos a hacer una cosa. Desde aquí invitamos a todos los que nos están oyendo, porque además es un tema muy curioso, que si tenéis alguna molestia o alguna cosa de esta naturaleza, bueno, pues que cojáis, que intentéis acceder a ella, verla, intentar tirar una fotografía con la luz ultravioleta, a ver qué es lo que se ve, o contarnos vuestras experiencias con las cuales, bueno, pues podáis determinar que posiblemente vosotros tenéis algún tipo de implante en vuestro organismo. Os animamos a escribir. Sé que el buzón de José Luis @mundodesconocido.es está sencillamente colapsado, y estoy intentando responder a todos los correos poco a poco, algunos hace ya mucho tiempo, pero haremos un esfuerzo e intentaremos recoger aquellos correos electrónicos, y entre Vicente Fuentes y yo los analizaremos para intentar encontrar una solución a este enigma. La web de Vicente Fuentes, Ufópolis, ufopolis.com o .net. ¿Cuál es tu web? Sí, .net. Punto Ahora .net. mismo estoy construyendo .com, Muy bien. que es un proyecto futuro, pero ahora mismo, bueno, pues sería .net. Bueno, Eso. la web de ufopolis.net, la web de punto de referencia sobre el fenómeno ovni. Y nada, pues llevamos ya 26 minutos hablando de este extraño, raro y real fenómeno como es el tema de las abducciones, y desde luego los implantes de extraños artefactos. Y pues agradecerte estar aquí con nosotros, Vicente, como siempre. Muchas gracias. Un placer para mí, un saludo a todos. Muy bien, y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.